generar un espacio que todavía en rigor no está muy claro. Esta noche nos visita Diego Fernández Camilo, que es el presidente de la Asociación de Inquilinos de La Plata. Bueno, por supuesto que nosotros queremos saber, por un lado, ¿qué pasa con todos aquellos que tienen un contrato que está firmado si hay un cambio de las reglas de juego? ¿Qué puede implicar esto? No, bueno, ante nada, buenas noches. No, lo que está firmado, lo contractual, va a seguir vigente hasta que se termine, obviamente, el contrato de locación. ¿Estás seguro? Es lo que corresponde. Ahora, sigue lo que implica la derogación, que entendemos que, siguiendo las vías democráticas, debe pasar por el Congreso de la Nación, y lo que el actual electo presidente dijo es que va a haber un acuerdo de partes, que es la idea de la derogación bajo el Código Civil y Comercial, donde sabemos que las partes son absolutamente diametrales, donde hay un eslabón muy débil, que es nuestro sector, aquellas personas que accedemos al hogar mediante el alquiler, y eso obviamente que implica una cuestión bastante compleja social, ¿no? Los propietarios y las inmobiliarias justamente están de acuerdo en volver al Código Civil, ¿no? Las condiciones de contratación que regían antes de la ley por 3 años, que la verdad tampoco generó muchas condiciones favorables en el mercado. Era muy difícil conseguir un contrato. Era complejo porque justamente no se respetaba ni el Estado estuvo presente regularizando la situación habitacional en la Argentina, ¿no? A lo largo y a lo ancho. Te dio una ley, puso una ley. Sí, pero no se controlaba. Esa es la realidad. Nosotros, la asociación, tenemos contratos para llenar 5 o 6 paredes absolutamente ilegales, o contratos que eran extensiones de los contratos viejos, digo, irregularidades, miles. Situación de la concentración del ladrillo, como decimos nosotros, está sucediendo, está pasando, lo veníamos diciendo hace 4 años nosotros, inclusive hacia ciertas asociaciones de inquilinos e inquilinas que proponían ciertos progresismos, ciertas cuestiones reformistas, y no que transformaban de fondo la cuestión, que por sobre todas las cosas, lo que tenemos que decir, hay una crisis habitacional en la Argentina y esto la va a agudizar. Diego, si bien Milei dijo esto de derogar la ley de alquileres, no parecen estar los votos en el Congreso, en las 2 cámaras, como para que eso prospere. Sin embargo, el ruido de su declaración como presidente electo seguramente va a hacer que aquellos que tienen que renovar contrato, bueno, los propietarios quieran esperar y ver si en 2 o 3 meses eso sucede. ¿Está generando problemas justamente la renovación, la gente se le está venciendo el contrato? Sí, totalmente. A ver, la realidad es que cada vez que hay una noticia de este calibre, de estas características, en los últimos 3 o 4 años, siempre hubo una mayor desregulación del mercado. O sea, y el Estado corriéndose cada vez más. Entonces eso lo que genera es que el pequeño propietario tampoco se ha beneficiado en esta situación. El pequeño propietario que no está pudiendo alquilar, que no le conviene porque no le es redituable, etcétera, etcétera, se desprende de la vivienda y la vende. Y eso es lo que está pasando en las grandes urbes de la Argentina. Y quienes las compran hoy sabemos que son aquellos que están concentrando. Por eso los números censales lo dieron. Pasamos de un 73% de propietarios y propietarias a un 64%. Eso te está diciendo, estamos en una crisis que si no la atendemos con el bisturí preciso, no sabemos en qué estadio de la sociedad podemos terminar. ¿Y hoy qué pasa con la cantidad de inmuebles que se ofrecen en el mercado para alquiler? ¿Cuál es el panorama que ustedes observan como inquilinos? Los inmuebles que hoy se ofrecen están a precios que se tiene que el inquilino debe pensar 2 veces. Muchas veces no está pudiendo acceder si no ocupa por lo menos entre un 70 y un 80% del salario. ¿Consiguen inmuebles para alquilar? No se consigue quizás en la zona que se pretende, donde le queda cerca, ya sea o de su trabajo, del jardín o del colegio del hijo, la hija, el sobrino, la sobrina, según cómo se conforme la familia, digo, ¿no? Porque también eso, pensar a las ciudades según cómo se conforman las familias y según lo que nosotros queremos que tenga de productividad las ciudades en la Argentina. Porque por lo que veo acá, lo que siempre se habla y lo que siempre predomina es la especulación y no el trabajo. ¿Qué pasa con los índices de actualización de los contratos? ¿Cómo están hoy? Hoy los índices de actualización prácticamente siguen, o sea, prácticamente no, todos son en base a la ley anterior, porque quienes firmaron bajo la ley nueva de hace 1 mes y medio atrás todavía no tienen renovación de ese índice. Ese índice es un poco engorroso para sacarlo.
sabemos y lo tenemos nosotros, bueno, en nuestro sistema de la asociación, cuando nos preguntan se lo pasamos, es mediante el salario ese índice, por suerte, y no mediante como el índice anterior, que era mediante los periodos inflacionarios, mediante el ICL, etcétera, etcétera. En ese sentido, si realmente esta ley deja de existir, prácticamente no va a haber índices para actualizar porque estamos a un mes y medio que se aprobó, habrá un par de contratos firmados en este mes y medio en la Argentina, quedará un mes, 2 meses más si se deroga, no va a haber, digo, ¿no? ¿No le encontrás ninguna ventaja la posibilidad de acordar entre la persona que quiere alquilar, el que tiene un inmueble para poder hacerlo, pactar las condiciones, el aumento, la periodicidad? ¿No trae ninguna ventaja? Si se aplicó hasta hace poco tiempo esto, ¿no? Sí, se aplicó en una Argentina primero con un índice salarial escala latinoamericana de $1.000 promedio. Vivíamos en una Argentina de esas características hace 8 años atrás prácticamente. Del 2015 al 2016-17, esos año y medio, 2 años, empezó a haber cierta conflictividad en el alquiler porque también el salario, hay una realidad, el salario empezó a bajar el nivel salarial en la Argentina. Eso hay que decirlo también. Y en esas características que nos encontrábamos como trabajadores y trabajadoras, que somos quienes alquilamos, con el correr del tiempo se empezó a complicar cada vez más. Y por sobre todas las cosas, lo que sucede muchas veces es que nos conformamos con conseguir un lugar y ya, no importa las condiciones del mismo. Y eso se ve también cuando nos llegan contratos donde tienen hasta cables de tela lo que alquilan. Y yo lo he dicho muchas veces, creo que en este programa también lo he dicho anteriormente. Están esas condiciones también que son absolutamente precarias o que no hablan de una realidad muchas veces en las pantallas de televisión o las personas que dicen dedicarse a nuestro sector, que creo que no nos han escuchado muchas veces. Muy bien, es Diego Fernández Camilo, el presidente de la Asociación de Inquilinos Platense, hablando de esta posibilidad de que haya modificaciones una vez más en el mercado de los alquileres. Pero atención, porque cuando volvamos de la pausa vamos a hablar de los incidentes que se producen en este mismo momento en el partido de la selección argentina. Sí, escuchaste bien, incidentes. Esto y más como siempre aquí en Noticias a las 20:30.